Bueno, a ver, vamos a meternos de lleno a uno de los momentos de más alta tensión de la historia. Estamos en el Antiguo Egipto. La confrontación entre Moshe, Aharón y el faraón ya no es un juego de advertencias, ¿eh? Ya escaló a otro nivel. Las plagas están cayendo una tras otra y la presión es brutal. La atmósfera es pesadísima. Ya no hay vuelta atrás. Las primeras plagas fueron, digamos, disruptivas, pero ahora ya son calamidades en toda regla. ¿Sí? Y cada encuentro entre Moshe y el faraón es un nuevo round en esta pelea de voluntades que va a definir el destino de dos pueblos. Para analizar este momento, tenemos el texto del libro de Shemot, o Éxodo, que cubre la cuarta, quinta y sexta plaga. Pero aquí viene lo bueno. No vamos a leerlo nada más. Lo vamos a desmenuzar con la ayuda de los comentarios de Rashi. Y para quien no lo conozca, hay que poner esto en perspectiva. Piensen en Rashi como el comentarista superestrella del siglo XI. Su genio no era solo explicar el texto, sino leer una historia que miles habían leído antes y hacer las preguntas que a nadie se le habían ocurrido. Era como tener un detective, ¿no? Exacto. Era como tener al mejor detective del mundo analizando la escena del crimen. Veía pistas y conexiones que todos los demás ignoraban. Totalmente. Le saca todo el jugo al texto. Y esa es nuestra misión aquí. No solo ver qué pasó, sino entender las sutilezas de la negociación, las palabras que usaron y cuál era el verdadero propósito detrás de estas catástrofes. Claro. Vamos a ver el poder divino, sí, pero también la terquedad humana en su máxima expresión. Y esos momentos en que parece que van a llegar a un acuerdo, pero que al final son puros espejismos. Es un drama psicológico y político de primer nivel. Venga pues, arranquemos con la cuarta plaga. El texto la describe como una rob, que es una mezcla de fieras o un enjambre de insectos feroces. Pero lo más importante, y aquí cambia el juego, es que por primera vez se hace una distinción muy clara. Ajá. Dios dice que va a separar la tierra de Goshen, donde viven los israelitas. Allá no va a pasar nada. Y este es un punto de quiebre. Ya no es una calamidad que le pega a todos por igual. Es una demostración de poder quirúrgica dirigida a un blanco específico. Claro. Y la reacción del faraón es fascinante, porque no es un no rotundo como antes. Intenta recuperar el control, o sea, negociar. Les dice, ok, vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios, pero aquí, en la tierra de Egipto. Es una concesión con truco. Es como decir, sí, pueden tener su libertad religiosa, pero bajo mis reglas y dentro de mi casa. Exacto. Y la respuesta de Moshe no es simplemente no gracias. Le da una explicación que es una joya de la diplomacia. Totalmente. Moshe le dice que no pueden hacer eso porque el sacrificio que ellos ofrecen es abominación de Mitzraim y que si los egipcios los ven, los van a apedrear. La palabra clave aquí es abominación, toevá en hebreo. A ver, pero ¿qué significa eso exactamente? ¿Es todo un término religioso o hay algo más detrás? Suena una buena excusa para salirse con la suya. Es que justo ahí es donde Rashi nos abre el panorama. Él dice que esa palabra funciona en dos niveles, como un doble sentido perfecto. El primer nivel es el teológico, el interno. Para los israelitas, los animales que los egipcios adoraban como dioses eran en realidad ídolos. ¿Ok? Sacrificarlos era, desde su perspectiva, tratar a esos ídolos como lo que eran, una abominación. Ok, esa es la verdad para su pueblo. Pero al faraón ¿eso qué le importa? Ahí está el genio de la jugada. El segundo nivel, que es el que le interesa al faraón, es puramente político. La palabra abominación no se refiere a cómo lo ven los israelitas, sino a cómo lo verían los propios egipcios. Ah, ya entendí. Moshe le está diciendo, mira faraón, si nosotros sacrificamos a tus vacas sagradas en tu propia tierra, tu gente se va a volver loca y te van a armar una revuelta. ¿Seguro que quieres ese problema? O sea que Moshe está jugando en dos canchas al mismo tiempo. Por un lado le habla a su gente en clave religiosa y por otro le da al faraón una excusa política que no puede ignorar. ¿No es eso un poco manipulador? Se podría ver así, o se podría ver como una diplomacia increíblemente astuta. Está usando el lenguaje y los miedos de su oponente para lograr su objetivo sin disparar una sola flecha. Es estrategia pura. Y funciona, al menos a medias. Claro, el faraón cede un poco más. Dice, está bien, yo los enviaré.
Solo no se vayan muy lejos. Y oigan, ya que andan en eso, imploren por mí. Es increíble. Reconoce que hay un poder más grande y hasta pide que recen por él. Sí, pero todavía quiere ponerle correa al asunto. Exacto. Moshe acepta el trato, pero le pone una advertencia. No vuelvas a burlarte de nosotros. La plaga se detiene. Y aquí el texto no da más detalles, pero Rashi se pregunta algo. ¿Qué cosa? Con la plaga de las ranas, el texto es muy gráfico. Las ranas murieron y sus cadáveres apestaban por todos lados. Fue un alivio, pero dejó un desastre. ¿Qué pasó con todas estas fieras? ¿También murieron y dejaron un caos? Es una buena pregunta. Uno asumiría que sí. Pues Rashi dice que no, explica que las fieras simplemente se fueron, desaparecieron, y la razón es fascinante. Fue para que los egipcios no pudieran beneficiarse de la situación. Si los animales morían ahí, los egipcios habrían recogido las pieles, que eran muy valiosas. Claro. Hubiera sido un desastre con una pequeña compensación económica. Vaya, qué nivel de detalle. No es solo un castigo, es un acto calculado para que no haya ningún beneficio colateral para los opresores. Es una lección económica además de todo lo demás. Cada detalle tiene un propósito. Pero como ya podemos adivinar, en cuanto el faraón sintió el alivio y vio que no había consecuencias que limpiar... Su corazón se endureció otra vez. Exacto. La promesa se le olvidó en segundos. Y aquí vemos el patrón que va a definir toda esta saga. Una plaga terrible, una negociación a medias, un alivio momentáneo y, de vuelta a la terquedad. Era inevitable que Dios tuviera que subir el nivel de presión una vez más. Lo que nos lleva a la quinta plaga, la peste sobre el ganado. De nuevo, la precisión es clave. El texto dice que la plaga va a golpear a los caballos, burros, camellos, vacas y ovejas de los egipcios, pero recalca dos cosas. A ver. Primero, ni un solo animal de los israelitas morirá. Segundo, solo afectará a los animales que están en el campo. Ese detalle de en el campo suena específico porque es importante. Va a ser la clave para entender lo que viene después, pero por ahora fíjate en la reacción del faraón. Ya no se fía de nadie. El texto dice literalmente, el faraón envió, y he aquí que no había muerto ni uno solo del ganado de los hijos de Israel. Manda a sus propios inspectores a Goshen para verificarlo. Y le confirman el milagro con pruebas. Ya no puede decir que es una coincidencia, que es una enfermedad que le dio a todo mundo. Tiene la evidencia empírica frente a él. Exacto. Sabe que hay una fuerza que puede proteger a un grupo y castigar a otros. Y aún así, con la confirmación en la mano, su corazón se endurece. En este punto ya no podemos hablar de escepticismo o ignorancia. Es una rebeldía consciente y deliberada. Sabe que se enfrenta a algo superior y elige seguir peleando. Y esa elección lo lleva directo a la sexta plaga, las úlceras. Esta es increíblemente visual. Dios les dice a Moshe y a Aarón que tomen 2 puñados de hollín de un horno y que Moshe lo arroje al cielo, justo enfrente del faraón. Es un acto casi teatral, ¿no? Diseñado para ser visto. No es una plaga que aparece de la nada. Se ejecuta en la cara del poder, como un desafío directo. Y aquí Rashi, de nuevo, nos pide que nos fijemos en 2 milagros que se esconden a plena vista. A ver, cuéntame. Primero, la cantidad de hollín. La instrucción es que Moshe y Aarón tomen a manos llenas, pero luego dice que Moshe lo arroja. Rashi explica que según la tradición, la palma de una sola mano de Moshe contó sus 2 puñados y también los 2 de Aarón. 4 puñados en una sola mano. 4 puñados en una sola mano. Algo físicamente imposible. Un milagro dentro del milagro. Y el segundo milagro debe ser la dispersión, me imagino. Exacto. Esa pequeña cantidad de hollín, arrojada por una mano, se convierte en un polvo fino que cubre toda la tierra de Egipto, no solo un área, todo el país, y provoca úlceras, inflamaciones en personas y animales. Momento, aquí hay algo que no me cuadra. El texto fue súper claro en la plaga anterior. Murió todo el ganado de los egipcios. Y ahora de repente aparecen animales de la nada para que les salgan úlceras. Honestamente, suena que el autor se equivocó, ¿no? ¿Un error de continuidad? Es la pregunta perfecta. Y es exactamente el tipo de aparente contradicción que Rashi adoraba resolver. Él nos dice, vuelve a leer el texto con más cuidado. Nos recuerda que la quinta plaga, la peste, solo mató al ganado que estaba Ah, en el campo. justo.
Claro. Rashi explica que cualquier egipcio que tuvo un poco de temor a la palabra de Dios o que simplemente fue prudente, metió a sus animales a los establos y a sus casas. Esos animales se salvaron de la peste. ¡Wow! O sea que los animales que ahora sufren las úlceras son los que sobrevivieron antes. No es una contradicción, es una consecuencia directa. El relato tiene una coherencia interna brutal. Brutal. Y nos dice algo más. Ni siquiera los que mostraron un mínimo de prudencia se salvan del todo. La soga se aprieta para todos. Y esto es lo fascinante del análisis de Rashi. No solo resuelve un error en el texto, sino que nos obliga a leer con más atención. Nos demuestra que la narrativa está construida con una precisión increíble. No es solo un cuento, es un mecanismo de relojería. Y la plaga es tan terrible que llega al corazón del poder egipcio. Los propios magos, los hechiceros que al principio intentaban competir con Moshe, ahora ni siquiera pueden presentarse. Están cubiertos de úlceras, humillados. Es la derrota total para la élite religiosa y mágica de Egipto. Ya no hay competencia posible. ¡Qué imagen tan potente! Ya no se trata de poder contra poder, sino que uno de los bandos ni siquiera puede salir de su casa para pelear. El juego cambió por completo en ese momento. Después de esta humillación tan personal, tan física, el tono del mensaje de Dios cambia radicalmente. Le dice a Moshe que se presente ante el faraón, pero ya no solo con el típico «deja ir a mi pueblo». La advertencia es mucho más directa y ominosa. Pues esta vez yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón. El objetivo ya no es externo. Ya no se trata de ranas, fieras o ganado muerto. El blanco ahora es interno. El corazón del faraón, el centro de su voluntad, de su obstinación. Se acabó el castigo por fuera, ahora el ataque va al núcleo. Y Rashi añade algo sobre esa frase, todas mis plagas. Dice que la tradición interpreta que esto significa que la siguiente plaga, el granizo, fue tan severa y destructiva como todas las plagas anteriores juntas. Es una escalada exponencial. Dios le dice a Moshe que le diga al faraón algo que lo cambia todo. Básicamente le dice: yo podría haberte exterminado a ti y a tu pueblo con la peste. La aniquilación era la opción fácil y rápida. Pero no lo hizo. Y la pregunta obvia es, ¿por qué no? ¿Por qué tanto show, tanto drama? Y Dios da la respuesta explícitamente. Pero por esto te he mantenido con vida, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea relatado en toda la tierra. Esto es fundamental. Reencuadra toda la historia. Claro. No se trata solo de la liberación de un pueblo. Se trata de una lección para toda la humanidad, para la historia entera. Es una idea muy profunda. El poder de Dios no se iba a manifestar en un solo trueno que lo destruyera todo, sino en un proceso largo y detallado. Y la terquedad del faraón, irónicamente, se convierte en la herramienta principal para contar esa historia. Sí, sin su resistencia, la demostración no habría sido tan clara ni tan memorable. El faraón cree que está ejerciendo su libre albedrío, su poder de decir no, pero cada no que pronuncia está sirviendo, sin que él lo sepa, a un propósito divino mucho más grande. Su resistencia es el lienzo sobre el cual se está pintando esta obra. Totalmente. El mensaje finaliza con una acusación muy gráfica. El texto hebreo usa una palabra muy particular para describir lo que el faraón le está haciendo al pueblo. Dice, «Todavía mistolela mi pueblo». ¿Qué significa esa palabra? No suena un término común para oprimir. No lo es, y Rashi nos da la clave. Explica que ese verbo viene de la palabra selah, que significa sendero o camino. Y la imagen que evoca es potentísima. Piensen en un camino de tierra en el campo. Al principio suave, pero si miles de personas pasan por ahí todos los días, lo pisotean una y otra vez hasta que se vuelve duro, compacto, como una roca. ¡Qué brutal! Esa es la imagen para la opresión. No es un solo golpe, es el aplastamiento constante, diario, sistemático, que le quita al pueblo cualquier espacio para respirar. Exacto, hasta compactar su espíritu y su existencia. Es una metáfora increíblemente poderosa para describir décadas de esclavitud. No es maltratar, es literalmente hacer un camino sobre la gente. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis, ¿qué vemos? Empezamos con lo que parecía una negociación política, con ofertas y contraofertas, y terminamos en una declaración directa del propósito de toda la operación. Ajá. Vemos que las plagas no son castigos al azar,
Son una lección perfectamente estructurada y progresiva. Y los comentarios de Rashi nos enseñan a no leer superficialmente. Nos muestran cómo, durante siglos, se ha buscado la lógica interna del texto. La pregunta sobre cómo sobrevivieron los animales de una plaga para ser afectados por la siguiente es el ejemplo perfecto. Sí. No es un error del autor. Es una clave que, al ser descifrada, revela la precisión y la justicia de cada acción. Es un relato pensado hasta el último detalle. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El texto dice claramente que Dios pudo haber aplastado al faraón desde el primer día. Un solo acto y se acababa la historia. Pero no lo hizo. Eligió este camino largo, dramático y, pues, doloroso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder, la libertad y la enseñanza? Parece que la demostración del proceso era más importante que el resultado final. La lección tenía que ser visible, gradual y quedar documentada para siempre. Lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Es más importante para el poder divino simplemente ganar? ¿O que la lección sea demostrada y aprendida por el resto del mundo? Incluso si el alumno principal, en este caso el faraón, se niega a aceptarla hasta que ya es demasiado tarde.